Bien, entonces, habíamos quedado con un ejercicio que habíamos empezado a hacer, que era otra manera de ubicar creencias que tenía que ver con la parte de las relaciones. No sé si alguien quiere comentar algo sobre ese ejercicio antes de continuar con el capítulo o qué quieren hacer. O quieren que sigamos y digamos que ya cada quien lo trabajó, que hemos empezado que, pues, puso su punto NIO en el ejercicio, que básicamente era como mirar cómo son las relaciones mías. Paso a mirar después de la descripción qué creencias veo atrás que están allí y luego mirábamos si esas creencias o si esa manera de relacionarme tenía algo que ver con mi visión de espiritualidad, que lo habíamos discutido y conversado bastante en relación con nuestra visión de espiritualidad. Eh, bueno, alzo la mano. Eh, yo pienso que, como dije en la sesión pasada, que el ejercicio es muy poderoso y personalmente me gustaría aprovecharlo, Ujú. profundizar en él, pero pues habría que escuchar la opinión de los demás. No, pues si quieres ve hablando y pues los que quieran hablan y si apenas no queramos hablar más continuamos, o sea que dale. Sí. Te silenciaste, reverdecer. Eso. Em, tendría que mirar mis notas para ver qué escribí porque no lo tengo tan presente porque fue hace 8 días Ujú. lo que escribí. Para, si quiere, hago un recorderis mínimo de lo que yo planteé para que lo tengan Ujú. como referente. Yo Ujú. hablé de las relaciones de mis hijas. Yo tengo dos matrimonios anteriores y de esos tengo dos hijos mayores que son hombres y dos hijas menores en ese segundo matrimonio. Entonces, yo hablé de la relación con mis hijas. Entonces, yo escribiendo y después de que terminé fue que yo dije, bárbaro, aquí hay algo y empecé a pensar en cómo yo estaba relacionándome con mis hijos mayores, que era muy diferente a la relación que yo tuve con mis hijas menores, porque yo había hecho a través de estos años un proceso de desarrollo personal y espiritual y familiar que me ha permitido ver esas relaciones de otra forma. En cambio, los primeros hijos, yo reproduje mucho de las relaciones que había aprendido a través de mis padres. En cambio, en el segundo matrimonio ya con mis hijas, fue una cosa más diferente, mucho más diferente a, a la que hice con mis hijos mayores, o que tuve con mis hijos mayores. Eso es para que lo tengan como un referente. En relación con lo que dijo Nio la vez pasada, a mí me llamó mucho la atención esa comparación que hace Nio porque de alguna manera es como la diferencia cuando uno vive en automático, las creencias, uno termina actuándolas, le gustaran o no le gustaran, porque Sí. muchas veces uno renegó de lo que le dieron, digamos, de cómo lo criaron, digámoslo así, pero al no, digamos, trabajarlo, uno va y lo repite. Y la potencia de identificar las creencias y ser consciente de ellas es que uno decide con cuáles se queda y cuáles puede modificar y trabajar. Y de pronto, pues digamos que a mí lo que dijo Nio me pareció fantástico fue ver, hombre, uno sí puede cambiar las creencias. Uno a través de la vida, de reflexionarlas, de repensar, de dejarse tocar de otras cosas, sí puede modificar las creencias
a otras completamente diferentes, ¿no? Y marcadas por la nueva visión de espiritualidad que tiene Nio, pues era lo que hablaba, ¿no? Centrado en el amor, fue una de las cosas que lo llevó a manejar la educación de las hijas diferentes, ¿no? O sea, el concepto era otro, ¿no? Era un concepto mucho más teniendo en cuenta, mucho más estando allí, acompañando el proceso, otra cosa, ¿no? Pero lo que va bien interesante es ver cómo uno va cambiando, si uno realmente reflexiona las creencias, las puede modificar. Esa es la posibilidad de transformación que tenemos. Ujú. No En- sé si alguien quiere engranar dentro de lo que se estaba trabajando. Yo, escuchándote, Esmeralda, pienso que esas creencias eh, como iniciales, si se pueden llamar así, esas son como el sello con el que venimos, nos sirve para poder maniobrar y sobrevivir de alguna manera, porque tenemos que empezar a responder por una serie de retos y desafíos en la vida, a los que pues aparentemente no estamos preparados, pero en el camino pues nos vamos preparando y es como, es la herramienta que nos dan, ¿sí? Esas creencias que nos han transmitido. Y en el camino nos vamos dando cuenta que de pronto hay unas que son más valiosas o más acertadas o más o funcionan y de pronto otras van quedándose rezagadas y no están funcionando tan bien como se esperaba o como esperábamos por los resultados que obtenemos. Entonces es como, y son creencias que nos atraviesan desde lo social, desde lo cultural, desde lo político, lo económico, son como multifactoriales, son como a muchos niveles, a nivel personal y en muchas dimensiones de- sí, como de diferentes dimensiones del ser humano. Entonces, por ejemplo, em, yo he venido trabajando en mi vida una creencia y me gusta mucho, no sé si ustedes conocen el eneagrama. Ujú. Y desde el eneagrama, pues yo no soy experta en el tema y no recuerdo muy bien eh, los diferentes, como las diferentes categorías que se tienen. Son 9 categorías de acuerdo a una serie como de características que identifican como distintos tipos de funcionar en el mundo y Como de personalidad. de personalidad. Y una de ellas es em, hacerse indispensable para poder ser amado, ¿sí? Como anticiparse, anticiparse a la necesidad del otro para lograr de esa manera ser necesitado y ser útil y de alguna manera garantizar la supervivencia o en la familia o esa anticipación para evitar conflictos, digamos. Lo hablo como desde cuando yo era niña. Yo sentía que había como un campo minado en mi familia y cualquier cosa que pasaba podría ser el resultado de una pelea, como de una escalada de 0 a 100 muy rápida. Entonces yo aprendí a anticiparme para sobrevivir y evitar pisar esas minas, ¿no? Como si aquí en esta familia hay un campo con minas, entonces pues hay que tener mucho cuidado donde pisamos porque pues yo no quiero ser la causante de más conflictos de los que hay, porque pues el conflicto es muy peligroso, ¿no? Fue como lo que aprendí de niña, pero luego pienso que lo fui transformando, le fui dando como un matiz desde eso, pues que aparentemente suena como, o sea, estar en una zona de guerra, no me imagino qué pensarán los que viven realmente en campos minados, ¿no? Pero este era un campo minado emocional y luego aprender que anticiparme podía servir para otras cosas distintas y darme cuenta que no necesitaba anticiparme para todo y que si no me anticipaba para todo y no respondía de pronto a las necesidades de los demás, igual no me iban a dejar de querer o si me dejaban de querer, pues eso no era tan grave,
ya no me iba a morir por eso, ni iba a dejar de subsistir, ni se me iba a acabar la vida. Entonces, pero esto, pues, en el transcurso de toda una vida, ¿no? Y cómo de pronto esa herramienta, esa sensibilidad se puede, como las antenas, sí, unas antenas especiales para identificar em, ya como una herramienta terapéutica que ayuda a otros a sanar, ¿sí? Entonces, bueno, son como diferentes momentos de algo que inicialmente fue una creencia que me ayudó a sobrevivir en una situación muy compleja, pero que luego se volvió mi mejor herramienta, ¿sí? Que aún sigo y aún sigo trabajando. Eso es algo que no, o sea, yo siento que todavía no he pasado la página, no me he iluminado todavía, ya casi, ya me falta poco, ya me falta poco y cuando volteo a la esquina ya veo que sigo a veces, o me sigo preguntando, ¿será que lo que estoy haciendo es porque quiero que alguien me ame? Como para ¿qué pasa con esto que estoy haciendo, no? Por lo menos me hago la pregunta y, y ya como decías, no sé si era Neo o Valiente, ya no actúo tan en automático, pero el poder darme cuenta algunas veces ya hace la diferencia. Valiente audio. Que en relación con lo que dice Reverdecer, una de las cosas que es bien interesante para ir identificando y modificando las creencias, un sistema es como preguntarse uno, ¿y esto que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo? ¿Sí? Cuando uno para y mira, puede ir como mirando más allá del automático, ¿no? Es decir, bueno, ¿y esto que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo? ¿Qué me motiva a hacerlo? ¿Sí? Cuál es la razón que está detrás? ¿Sí? ¿Qué estoy buscando con esto? Y entonces ahí, si uno está trabajando, que es el sistema que está utilizando Reverdecer, entonces se pregunta y al preguntarse le va siguiendo la pauta a la creencia de que dónde voy, ¿no? Entonces ya la puedo cada vez ver más y entonces si la veo más, la actúo menos en automático hasta que se vaya, hasta que la voy pudiendo puedo hacer una cosa diferente, ¿no? Entonces, digamos que esa es una manera de las que tantas que hay para ir disolviendo las, pues digamos, y moviéndose de las creencias que uno trae. ¿Alguien más quiere comentar algo? Eh, yo, Ana. bueno, con referencia a lo que hablaba Neo, yo pues también hacía el mismo análisis y me daba cuenta que la crianza con mis hijas pues fue una crianza muy estricta, muy enfocada en la religiosidad, en la cultura, en todo lo que yo recibí desde niña, porque era algo tan fuerte que uno como que el mundo se reducía a eso, ¿sí? Y luego también eso reafirmó que el papá de mis hijas pues era una persona supremamente compleja y como dice Reverdecer, yo asistía caminando así en puntillas como si estuviera en un campo minado y aprende uno a ver que sí, dónde pone el pie y dónde no lo debe poner para evitar alguna explosión de esas que uno no sabe hasta dónde puedan llegar, ¿sí? Hoy en día, mirando retrospectivamente, pues sí, me doy cuenta que fueron herramientas que aunque fueron en automático, fueron válidas, era lo que tenía en ese momento, lo que había, ¿sí? Pero digamos, después de casi 30 años, me doy cuenta de que yo he cambiado muchísimo, muchísimo
Ya, digamos, soy más flexible, de pronto porque entré en ese mundo ya no de religiosidad, sino de espiritualidad, abrí el foco de la visión y al abrirlo entendí muchas cosas que yo me cuestionaba y no había tenido como una respuesta, y yo encontré muchas respuestas en todos estos temas. Y, y pues ya hoy en día soy muy, muy flexible, que hasta pues mis hijas se como, wow, ma, y eso, sí, porque por el cambio, porque pues a mí el tiempo de pandemia fue algo de estudio, me metí en todos estos temas y entendí cosas. Yo decía, pero por qué tan estricta? ¿Por qué tan esto? Sí, me cuestioné muchas cosas. Y bueno, gracias a Dios y al universo, todo eso ha ido cambiando. También uno entiende que eso es por la apertura tan grande de las comunicaciones, ¿sí? Y todo el acceso que uno tiene al conocimiento de nuevas visiones, filosofías, culturas, ¿sí? Y que ahora tengo tiempo para, digamos, educarme, porque antes, pues, en el tiempo de trabajo apenas había tiempo para atender casa y trabajo, y ya hoy en día la cosa es diferente. Y sí, lógicamente, las creencias ahí hacen mucha mella, pero ya uno va entendiendo y va concientizándose y va tratando sí, de cambiar, de cambiar, ¿sí? Entonces, bueno, pues eso es lo que yo vi digamos, en mi hogar. Ujú. Fíjense que, es decir, de lo que hemos venido hablando y que está dentro del capítulo 5 es cómo nosotros podemos reprogramar. O sea, y digamos que si uno se da ese tiempo de estar mirando, pausado, hacerle una metamirada donde uno está parado, pues puede reprogramar porque puede decir, ah, mire, esto, pues sí, esto es como he funcionado. Puedo seguir, decir, no, esto ya no quiero funcionar desde acá, y empieza uno a trabajar y va haciendo una reprogramación. Y la reprogramación da gracias a la plasticidad cerebral. Uno puede reprogramarse hasta el último día que tenga vida en esta tierra, mientras no tenga la creencia de que no se puede reprogramar. Ujú, Porque si uno tiene la creencia de que no se puede reprogramar, pues no lo va a hacer. claro. Porque fíjense cómo la vida de uno, Ana lo dice muy claramente, y el capítulo lo plantea, ¿no? Es decir, la vida es, la realidad externa es el reflejo de las creencias. Entonces, en la medida en que van cambiando mis creencias, mi realidad externa también va cambiando. ¿Por qué? Porque es decir, yo desde mis creencias voy creando la realidad externa. Por eso, si yo miro la realidad externa, puedo ir entendiendo cuáles son mis creencias y pescándolas, digámoslo así. Ujú. Entonces, digamos, quería unir esto que está diciendo Ana con el contenido del capítulo. ¿Alguien quiere decir algo más? A mí Pues me... a mí, ah, Bien. perdón, Luminoso. no, sigue luminosa, sigue. gracias. A mí me ha costado mucho trabajo identificar en términos de creencias todo lo recibido o lo que llaman ustedes las creencias primarias básicas, no sé cómo es que las llaman, porque yo siempre había visto esto en términos de costumbres, no de creencias. Y, y no me había detenido a pensarlo así. Hasta ahora que estoy con ustedes trabajando estos temas, es que he comenzado a pensar en- o enmarcarlos dentro de creencias. Yo no he podido identificar que toda esa parte cultural y de costumbres me haya como afectado en creencias limitantes. No,
no, pero sin embargo, con el ejercicio pasado sí identifiqué, me pasó lo que ni yo identifiqué unas cosas bien terribles, porque cuando Valiente dio la línea técnica, yo inmediatamente hice asociación libre y pensé en la relación con mis hermanos, con los dos que quedan. Y me di cuenta que pues nosotros no nos expresamos afecto, no, no nos relacionamos, sí, muy cordialmente, muy respetuosos, nos hablamos, nos vemos, nos encontramos, compartimos, pero eso de decir palabras cariñosas es que inclusive me cuesta trabajo decirlas acá. Eso de decir palabras cariñosas no está con nosotros porque nosotros no recibimos ese tipo de expresiones de afecto, ni, ni el abrazo, ni nada de esas cosas. Fuimos muy bien atendidos pero también me di cuenta que eso no lo he hecho con mis hijos. Yo con mis hijos sí soy muy expresiva, muy querendona. A ellos sí les puedo decir que los quiero y es, en cambio, me di cuenta que con mi esposo tampoco. Y ahí fue donde vi por primera vez que esa parte cultural o de costumbres, yo creo que más de costumbres, sí me ha tocado. Yo pensé que nunca me había tocado. Y quedé como para psicoterapia. Eso, pero de todas maneras las costumbres y las creencias pues tienen una relación muy importante, ¿cierto? Porque las costumbres pues le pueden influir a uno en esas diferencias, en los rituales, en todas las interacciones sociales, en las diferentes culturas, bueno, en las comunidades donde uno esté y uno se adapta a eso. Y están relacionadas pues porque ambas son componentes fundamentales de la cultura y sobre todo que moldean el comportamiento. Ahí es donde yo le veo como la relación fuerte, sabiendo pues que las creencias son ideas o convicciones, bien sea de un grupo o bien sean individuales, y están más relacionadas con valores, con principios, con como digo yo, como en la manera de ver la realidad y tienen como otro marco, ¿no? Eso es. Gracias, Luminosa. Mm, eh, Humberto Maturana creo que es uno de los que plantea que uno llega a, a conversaciones que ya están iniciadas, digámoslo así, ¿sí? Él dice, ¿y qué es llegar a conversaciones que están iniciadas? Uno llega a contextos que tienen unas reglas de juego, eh, unas creencias, unas costumbres. Uno podría entrar a mirar si detrás de todas detrás de las costumbres, qué creencias están de pronto, es decir, puede ser interesante verlo, pero el planteamiento de él es uno llega a unas conversaciones iniciadas y a unos acuerdos consensuados que va haciendo la cultura. Entonces, la cultura va haciendo acuerdos consensuados de que aquí en Occidente los hombres y las mujeres se relacionan de A o B manera, y entonces uno llega a ese discurso y va aprendiendo cómo es que se mueve uno en esas reglas de juego. Si uno hubiese nacido en Irán, nosotras como mujeres, que la mayoría de este grupo somos mujeres y los hombres también tienen derechos y acciones diferentes que les son permitidas, ¿sí? Entonces, la cultura lo va tocando a uno y lo va formando en lo que se puede y lo que no se puede, lo que le está permitido y lo que no le está permitido. Estoy viendo una película
pues que la veo a pedacitos porque pues no, me cuesta rato sentarme 2 horas seguidas para poder ver una película, y se llama La joven y el mar. Y entonces lo traigo a colación, ¿por qué? Porque resulta que en esa película, es una película eh, donde, pues, de comienzos del siglo pasado, pues de pronto no tan comienzo, pero puro, sí, como el 20, 30. Y resulta que hay un barco en el que se hunde el barco y se mueren una cantidad de mujeres. ¿Y por qué se murieron esas mujeres? Porque no sabían nadar. ¿Y por qué esas mujeres no sabían nadar? Porque a las mujeres no les enseñaban a nadar, porque eso no eran cosas que se le deben enseñar a las mujeres. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo, es decir, lo que trato de decir es, hay un mar de cosas, de creencias que están ahí, que se vuelven parte de la cultura y de las costumbres, pero que nos marcan, ¿no? Entonces, las mujeres no sabían nadar y simplemente se ahogaron todas, pero no saben nadar porque a las mujeres no se les debe enseñar a nadar, porque pues eso no es cosas que se les enseña a las mujeres. Y entonces es la historia de cómo es una mujer alemana y tiene 3 hijas, y ella dice, olvídese que mis hijas se van a morir ahogadas por no saber nada, o sea, esto no puede pasar. Y es toda la lucha de ella para lograr entrar en ese grupo disruptivo a nivel cultural que dice, las mujeres pueden nadar, ¿cómo así que no? Y se van transformando, y se va transformando la cultura. O sea, la cultura se transforma si somos capaces nosotros, alguien es capaz de decir, no, ¿cómo así? Eso tiene que poderse hacer, o sea, lo que sea, ¿no? Y fíjense que, o eventos históricos como las guerras que han hecho que las mujeres tengan que asumir roles que no se permitían, entonces van ayudando a cambiar. Pero pues el contexto nos toca porque nos toca, digámoslo así. Es un poco como el planteamiento en relación con lo que dice Luminosa, y traigo a colación lo que dice Bruce Lipton de cómo la expresión de lo que uno es tiene que ver con el entorno en el que uno, el entorno en el que uno está, que va modificando y potencializando o limitando cosas, ¿no? Pero es bien interesante, me parece a mí. Y eso que tú ves, pues Gracias, importantísimo. Val. Ujú. Si alguna vez ven esa película, me ha parecido fantástica, está en el canal Disney. Es que me acordé, las mujeres no pueden votar y ahora me acordé de una creencia así, de no podíamos montar en bicicleta. O no podían las mujeres montar a caballo de frente, ¿no? Yo Sí. sí, Tenían que eso caminar, sí. montar de lado, ¿no? Sí, también, en una época no podían. Y era con vestido, no con, el pantalón tampoco se podía usar. Ujú. Bien. Sí, hay muchas ¿Alguien cosas quiere por ahí. decir algo más o continuamos con lo del capítulo, el contenido del capítulo? Bien. Entonces, en la línea de lo que hemos venido hablando, el capítulo plantea cómo esto que estamos hablando, las creencias se realizan en el día a día, por un lado, y digamos que el reflejo de la realidad de afuera es digamos, lo de afuera nos está reflejando nuestras creencias, y nuestras creencias pueden ser potencializadoras o limitantes. Si uno tiene creencias potencializadoras, pues va, digamos, a poder hacer una serie de cosas, si uno tiene unas creencias limitantes. Y entonces ellos hacen mucho énfasis en decir, bueno, hay que mirar qué creencias limitantes tiene uno, porque dependiendo con las creencias limitantes que uno tenga, pues es lo que uno va a poder expresarse o no. Y entonces trae un listado de creencias que uno podría en un momento dado, si quiere, empezar a mirar si las tiene o no, como por ejemplo, no importa lo que haga o lo mucho que lo intente, nunca seré lo suficientemente bueno, ¿no? Y entonces son creencias que van a marcar incluso mi sentido de realización. Entonces yo puedo hacer muchísimas cosas, pero si tengo la creencia de que nada que lo que haga yo es suficientemente bueno, pues eso me va a traer una sensación de insatisfacción independientemente de lo que haga, ¿no? O las decisiones que hago normalmente salen mal. Entonces, es como una visión que tengo, son esas creencias que tienen que ver con la forma como yo me percibo a mí mismo. Si recordamos cuando estábamos trabajando el PNL, nos hablaban de diferentes tipos de creencias, ¿no? Las que tienen que ver con la definición de uno, las que tienen que ver con valores, las que tienen que ver con aptitudes, las que tienen que ver con la parte más trascendental.
pero pues, es decir, dependiendo, digamos, el tipo de creencias, son creencias que van a abarcar más o van a abarcar menos áreas de nuestra vida, ¿no? Porque si yo digo las decisiones que hago normalmente me salen mal, pues eso me puede abarcar las decisiones a nivel de familia, de pareja, de trabajo. Es decir, le toca a uno tener mucho cuidado como si las tiene o no las tiene, ¿no? O, o si la gente me viera como yo soy, pues yo no le gustaría a la gente, ¿no? O yo culpo, o digamos la gente que siente que no tiene nada que ver lo que le pasa en la vida, sino que siempre es culpa de otro. Entonces eso va a marcar una manera de relacionarse, ¿no? De que pues no, es que es por la situación del país, no, es porque lo que pasa es que los jefes son malos, los empresarios son malos, o lo que sea, ¿no? Entonces, digamos que son creencias, por ejemplo, esa que me lleva a soltar el poder de transformación de mi vida en diferentes áreas, ¿no? Entonces, o el yo no debería intentar ninguna cosa nueva o arriesgada porque seguramente va a salirme mal. Entonces, eso va a estar reflejado en mi conducta, de nunca tomar riesgos, ¿no? Porque si llego a tomar riesgos, pues tengo la creencia de que las cosas me van a salir mal. O la otra que dice, no puedo confiar en las personas que me apoyen, porque es mentira, la gente no apoya nada, la gente solo le importa a sí misma. Entonces, eso va a marcar todas mis relaciones interpersonales, cómo me vinculo, por ejemplo, si uno tuviera esa creencia, ¿no? O lo que yo diga a nadie le importa. Entonces yo ni para qué hablo, ¿no? ¿Para qué voy a hablar si a nadie le va a importar? O sea, todas esas creencias van a ir reflejándose en mis conductas y van a ir tocando diferentes áreas de mi vida, ¿no? O lo que hago no es realmente importante, ¿no? Que también, digamos, va marcando el sentido de realización. Eh, no puedo confiar en los demás, así que no vale la pena que pida ayuda. Entonces, digamos que ellos plantean esos ejemplos de creencias como una manera, pienso yo, de ayudarle a uno a ver pues lo potente que puede ser una creencia limitante para construir la realidad de uno, ¿no? En diferentes ámbitos. Lo mismo lo importante que son las creencias potencializadoras. Y en esa línea yo dejo un ejercicio allí para que cada quien lo haga. Vamos a seguir, sigo ahorita con el capítulo, pero sí quisiera, digamos, pues simplemente como pues, el que sienta deseos y le parezca interesante hacerlo en algún momento después. Y es como si uno coge digamos, los logros de la vida de uno, cosas que uno ha logrado, que se propuso y logró, y uno mira, bueno, ¿qué creencias me ayudaron a mí a tener estos logros? Va a poder desde allí ubicar varias de las creencias potencializadoras que han sido como su recurso, ¿no? Si yo digo, bueno, listo, yo me propuse, no sé, montar un proyecto de tal cosa, y además me propuse montar tal otra cosa, y empiezo a mirar las creencias, seguramente voy a ubicar creencias potencializadoras, pero además es posible que si yo cojo 2 o 3 eventos importantes de logro, entonces puedo ir encontrando cómo de pronto hay unas que son longitudinales, ¿no? Que son creencias que son potentísimas, pero que tocan muchos niveles de mi vida. Y pues es importantísimo tenerlas claras, pues para poderlas seguir desarrollando y seguir uno generando y trabajando en desarrollar creencias en esa línea. Ese sería un ejercicio que yo les dejaría allí para que el que lo quiera hacer en su momento lo haga. Y el otro, para coger, digamos, creencias limitantes, coger cosas que yo deseé profundamente hacer. 2, 3 cosas, todos tenemos cosas que quisimos hacer y por alguna razón no hicimos, y los invitaría a, digamos, a revisar un poquito de eso y decir, bueno, ayudarse a mirar qué creencias me llevaron a mí a no hacerlo, ¿no? Porque hay cosas que sí no dependieron de uno, pero hay cosas que sí dependen de uno, ¿no? Y de pronto hay cosas que el 50% tiene que ver con el entorno y otras tienen, pero el resto tiene que ver con uno, ¿no? Entonces yo digo, no, digamos, escucho personas que dicen, no, es que yo nunca me fui del país porque es que, pues cuando yo terminé mi carrera, yo tenía 2 niños pequeños. Y entonces asumo que esa realidad fue la que me impidió salir del país, por ejemplo, ir a vivirme a otro lado. Y resulta que si yo entro a mirar, puedo pensar, bueno,
la creencia de que uno con unos niños chiquitos no se puede mover del lugar de origen. Es decir, puede encontrar muchas razones que lo llevaron a no moverse, ¿sí? Y es importante verlas porque de pronto esas hoy siguen jugando en cosas que me siguen limitando en este presente para realizar cosas que yo quiero realizar. Entonces, ahí como que les dejo esas como dos ejercicios adicionales que nos pueden como ayudar a identificar creencias. Otras cosas, digamos, ahí digamos que como síntesis de eso hay una frase que dicen, que decía Henry Ford, que decía, si usted cree que no puede, tiene la razón, y si cree que puede, pues también tiene la También. razón, ¿no? Entonces, digamos que ese es el poder de la creencia. Por otro lado, pues una cosa que ya veníamos, que estábamos hablando hace un momento, retomando lo que decían de las personas que estábamos hablando de los cambios que han tenido de creencias, y es que la mente es reprogramable. Entonces, es tener presente que esa es una gran esperanza, ¿no? Porque uno puede reprogramar la mente y lo más grave que le puede pasar a uno desde mi punto de vista es pensar que uno ya está hecho, porque eso ya, esa creencia le limitaría a uno la posibilidad de utilizar la plasticidad cerebral para reprogramarse. Por otro lado, ya viene como la concepción, él habla de la concepción de la diferencia entre mente y cerebro. Entonces, el cerebro lo plantea como la estructura física del cuerpo, digamos, del cráneo con todo, el cerebro como la masa que hay dentro del cráneo, y como la mente es la energía que le da vida o que aprovecha ese cerebro, ¿no? Y lo compara con el hardware, que es la máquina del computador, y el software, que es lo que utiliza. El software es como son las programaciones que se mueven a través de ese computador, ¿no? Entonces, digamos que hace esa diferencia y plantea un punto de cómo la mente desde diferentes filosofías se puede ver distinta. Entonces, hay filosofías que ven la mente como algo que abarca, digamos, está alrededor de todo el cuerpo y no solamente está a nivel del cerebro, ¿no? Y si nos vamos, digamos que a las filosofías orientales, ellas lo conciben así, ¿no? Como que la mente está más allá del cerebro de uno, ¿no? Entonces, pues es interesante verlo porque pues es ver que la mente es la posibilidad de poner a andar a ese cerebro de una manera o en un sentido o en otro, ¿no? Por otro lado, otro de los elementos que rescatan allí es como, digamos, en últimas todos somos un compuesto de moléculas, ¿no? Y desde la física cuántica se ve que somos una serie de moléculas donde lo que pasa es que estamos resonando en velocidades diferentes y en frecuencias diferentes. Y esa es la diferencia en que algo se vea sólido o algo no sea sólido. Entonces el cuerpo es más sólido y la mente no es tan sólida, pero todo en últimas es la formación de moléculas que son las que, digamos, nos conforman, ¿no? Entonces, no somos de pronto tan sólidos como creemos y ni siquiera el cuerpo como lo tenemos es tan sólido como uno lo ve, ¿no? Pero todo eso es lo que conforma la unidad de uno, ¿no? O sea, somos eso, moléculas vibrando a diferentes frecuencias si nos miramos desde lo cuántico. No sé si hasta ahí alguien quiere hacer algún comentario o agregar algo. ¿Puedo? Mío, claro. Daniel Siegel es un médico psiquiatra que ha trabajado con un equipo más o menos alrededor de 35, 40 años y ha hecho unos planteamientos bastante buenos e interesantes sobre la psicología y la relación con la neurociencia y la mente. Tiene un texto que se llama El viaje al centro de la mente. Y en ese texto plantea que la mente es un flujo de energía e información intra y extrapersonal. Lo que estaba planteando Valigente es prácticamente lo mismo, porque nosotros, la mente, sobre todo el flujo de energía, pero
como la energía, la información va a través de la energía, entonces él habla un flujo de energía e información intra y extra. O sea, ese extra es la conexión que nosotros tenemos con la energía universal y la información universal, porque la información está a nivel de la supraconciencia y, o sea, a nivel de la quinta dimensión. Y entonces ahí está toda la información que se plasma a través de la tercera dimensión. Entonces me pareció muy interesante ese concepto y me encanta esa definición. A mí me encantaba mucho cuando uno habla de la mente, es ese concepto de energía e información intra y extra. Les recomiendo ese texto que es muy lindo para todo el conocimiento sobre la mente. ¿Cómo se escribe el nombre del autor? Siegel, con S, Siegel, Siegel, Siegel. Y es Dani, ¿no? Daniel, así como suena. Daniel Siegel. Es un psiquiatra americano, pero es un fenómeno. Él creó una escuela que se llama la Escuela de la Psicología Interpersonal. Y tiene unos textos maravillosos. Uno sobre, bueno, después si quieres les paso alguna bibliografía de los textos que él tiene. Yo he trabajado varios de esos textos y son maravillosos, maravillosos. ¿Sí? Sí, sería rico. Muchas gracias, Neo. Sí. Ahora, fijémonos que dentro de la línea, no sé si alguien quiere agregar algo más o continúo. Sí, Dale, Sofía. buenas noches. Tesla nos decía que todo se mueve a través de la energía, ¿no? Que es como el flujo que existe y que por resonancia atraemos, todo lo que atraemos a nuestras vidas está de acuerdo a lo que estamos en ese momento vibrando, que es confirmación de lo que dice Valiente, es que nada llega a nuestras vidas si nosotros no estamos vibrando en esa frecuencia. Es como la radio, ¿no? Que eso Jacobo Greenberg lo explica súper bien. Es que tenemos que ponernos en esa frecuencia para que nos llegue. Entonces, para que llegue una situación que uno no desea, así uno no esté de acuerdo con eso, uno debe ponerse a esa vibración. Si uno no está vibrando con eso, no va a llegar. Entonces, por eso es que nos dicen siempre, y uno escucha siempre que suba su vibración para salir de la situación que está acá. Entonces, al subir la vibración, pues se eleva y ya no hay nada aquí abajo que lo atraiga, sino que esto tiene frecuencias de tiempo, ¿no? Es que yo puedo hacer que se suba la vibración, pero se requiere en el tiempo, yo atraigo al fin y al cabo algo que yo dejé pendiente años atrás. Entonces, supongamos, alguien dice, pero ¿por qué yo estoy pasando o estoy repitiendo una historia en este momento si yo creía que esto ya estaba sano, ya estaba superado, si yo he elevado mi frecuencia, si yo estoy haciendo mi ejercicio, si yo me estoy quitando creencias, programas, todo esto, ¿por qué atraigo algo del pasado? Es que si queda alguna, es como si quedara una hebra de oro debajo, una hebra que está ya pendiente, esa hebra va a arrastrar lo que yo no terminé de sanar, hasta que yo gestione totalmente el paquete completo y yo lo pueda lanzar hacia arriba para poder salir de esa situación. Y si no, vuelve el programa, como si han escuchado hablar, esto es un bucle, ¿no? Entonces, repetimos historias, repetimos historias, repetimos historias porque estamos vibrando igual. Solo tenemos que cambiar todo el paquete para que ese paquete no nos arrastre para abajo, sino nos lleve para arriba. Eso Gracias, quería Sofía. compartir.
¿Alguien más quiere agregar algo? Wow. ¿Sí? Listo. Entonces sí, hay un punto ahí que es clave y que, digamos, aquí nos hacen referencia al planteamiento de Lipton y todos los estudios que él hizo en relación con la membrana, ¿no? De la membrana de la célula, para dejarnos claro que la membrana de la célula es un chip, es un chip de energía, y es un chip de información. O sea, a través de la membrana celular se va transmitiendo toda la información. Y eso digamos que es una cosa maravillosa porque nuevamente es saber que nosotros estamos hechos de millones y millones de células que si bien tienen una programación, también pueden ser reprogramables. Y ahí entonces ellos vienen hablando de cómo es tener presente que la programación que nosotros traemos empieza con la concepción. O sea, en el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen, pues ahí hay una carga genética que es nuestra primera programación. Y esa primera programación va a estar influida también por el medio en el que nosotros nos desarrollemos. Entonces, cómo desde el momento en que nosotros somos concebidos, traemos esa programación genética, pero por otro lado, el medio en el que se esté desarrollando ese embarazo va a traer también una información y una programación. Entonces, si la mujer que está embarazada es una mujer que tiene además una adicción, pues toda esa información le va a llegar a través de la bioquímica de la madre al feto, y pues por eso algunos niños lo nombran ahí, por eso algunos niños nacen con las adicciones, con la adicción que trae, que está desarrollando la mamá o que tiene la mamá allí, y es una información que se presenta en la biología del bebé, ¿no? Pero así como ocurre en lo fisiológico, también ocurre con los procesos mentales, ¿no? Porque si es una mujer que ha estado todo el tiempo en un ambiente estresante, pues lo que le está llegando al feto también es la estimulación a través de la adrenalina y el cortisol, y esa información también va a formar parte de ese punto de programación que va a tener ese ser humano. Y pues ellos plantean que cuando uno nace, obviamente, el medio en el que uno nace tiende a reforzar eso que ya fue uno recibiendo en el feto, y pues cuando era feto, y tiene toda la razón a mi modo de ver, porque pues si una mujer está en un ambiente estresante, pues ese ambiente no se va a volver de aquí a mañana el ambiente más plácido del mundo, pues solamente porque nació un bebé, ¿no? Sino que pues va reforzándose en el ambiente en el que nace, y se va reforzando con las pautas de crianza, y se va reforzando con todos los estímulos de la cultura, toda esa programación inicial. Ahora él dice, mire, de todas maneras es importante saber que esos mecanismos que tiene el humano de poder irse programando desde que está intrauterino, pues es fundamental porque allí va también, digamos, cogiendo los recursos para enfrentarle la vida cuando llegue afuera, ¿no? Cuando ya digamos, salga del útero de la madre, pues va a ser como su primer backup para poderse mover y enfrentar la vida, ¿no? Lo cual me parece que pues es como una manera bella de describir cómo es que nos vamos constituyendo como humanos, ¿no? Cómo, digamos, nuestra humanidad empieza desde el momento en que somos concebidos y cómo se va enriqueciendo y complejizando esa programación. Ellos vuelven a hablar de cómo, pues nosotros, lo hemos venido hablando en muchos momentos, somos más susceptibles a ser programados en esos primeros 7 años de vida que en cualquier otro momento, pero también vuelven y recalcan cómo uno puede modificar esta programación en un momento dado, ¿no? Por otro lado, busca mostrar esa relación entre el cuerpo y la mente, y plantean muy claramente cómo, digamos, que lo que ocurre en el cuerpo puede terminar generando desórdenes a nivel emocional, pero también al contrario, ¿no? Lo que ocurre a nivel emocional puede repercutir en un impacto sobre el cuerpo, y eso pues lo tenemos claro, ¿no? Si uno está supremamente estresado, pues todo el cortisol que uno tiene pues termina dañando el cuerpo, ¿no? Y también si uno, no sé, tiene una patología determinada porque, no sé, lo atropelló un carro, por ejemplo, que es algo que no es fortuito en algún sentido, y pues, pero pues quedó con una serie de impactos y de dolores, pues eso va también a influir en su estado emocional y en su estado mental. O sea,
todo el tiempo somos un círculo donde nos vamos afectando, digamos, no es tan fácil determinar qué va primero, si el huevo o la gallina, porque todo el tiempo está interactuando lo uno con lo otro y se están influyendo mutuamente, ¿no? Y dependiendo también donde uno entre a influir, pues va a haber un impacto en todo. Yo me quedaba pensando cuando leía este capítulo en lo que hablábamos de Nazaret Castellanos, de cómo la postura, o sea, desde el cuerpo, la postura que nosotros adquiramos va a tener una influencia en nuestras emociones, ¿no? Si está uno agachado, va a tener una influencia en las emociones. Si me obligo a sonreír, le voy a dar un mensaje diferente a mi cerebro y eso va a ayudar a la forma como se interpretan las cosas y va a ayudar en mi impacto emocional también, ¿no? Entonces, y cómo también es de arriba para abajo. Entonces, este planteamiento que ellos hacen, pues yo lo veo muy en la línea y muy ajustado a lo que ya desde la neurociencia y de lo que veíamos de Nazaret Castellanos, por ejemplo, pues está, digamos, es así, digámoslo así, es así, ¿no? Entonces eso pues me pareció como bien interesante. No sé si alguien quiere agregar algo allí, en esto que estamos hablando. Quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes entienden muy bien el concepto epigenético en este proceso? ¿Lo tienen muy claro lo que planteó Valiente, que a través de la membrana se detectan cosas, o a través de la membrana es un filtro, membrana celular? Porque es fundamental, porque nuestra formación, por lo menos yo cuando estudié genética, era una formación determinista, que el general que determinaba si uno se enfermaba, no se enfermaba, las características, y que no, la modificabilidad era mínima en comparación a lo que actualmente se plantea desde la epigenética. Porque yo creo que es muy importante que quede claro. Porque, ¿qué pensábamos anteriormente? Que el núcleo era el cerebro de la célula, porque ahí estaba el ADN, que era el que se reproducía con el ARN y producía las nuevas células, que esas nuevas células se reproducían idénticas a las anteriores. Y ahí estaba lo de los cromosomas de la madre y los cromosomas del padre, ¿sí? Eso fue lo que nos enseñaron. Pero con la epigenética, que uno de los padres de la epigenética es Bruce Lipton, en las investigaciones se ha demostrado que el cerebro es en la membrana. La membrana está relacionado con todo lo medioambiental. ¿Y qué es lo medioambiental? La cultura, el clima, las personas que nos rodean, absolutamente todo está ahí. ¿Y qué es lo que estamos hablando? Las creencias. Las creencias están impregnadas en la membrana. La cultura está impregnada en la membrana. Las personas que nos rodean impregnan toda la concepción de la membrana para hacerlo. Es como si fuera el sistema reticular activador del cerebro, que es el filtro que nos permite filtrar qué es lo que nosotros podemos hacer y no hacer. Lo que no pasa el sistema reticular activador no existe para el cerebro. Por eso los experimentos que se han hecho, como uno que yo creo que lo vimos nosotros, de un partido de fútbol, y le preguntan a las personas, bueno, van a mirar ustedes cuántas jugadas tienen los jugadores y a contarlas. Y la gente empieza a contar las jugadas
Y cuando les preguntan, ¿qué vieron en el partido? No, nosotros vimos el partido y las jugadas. Y por la mitad de los jugadores pasó un tipo vestido ¿cómo es? Orangutano, alguna cosa. Y no lo vieron. ¿Por qué? Porque condicionaron a los individuos a que vieran única y exclusivamente las jugadas. Y eso es lo que hace el sistema reticular activador. Y eso es lo que hace la membrana. La membrana no deja pasar absolutamente nada de lo que está dentro de nuestros filtros mentales, emocionales, ¿sí? Y hormonales, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros podemos abrirnos y empezar a ampliar nuestra mentalidad y volver una mente infinita de posibilidades, de acuerdo a nuestras creencias, si son potencializadoras o limitadoras. Entonces, eso es para que lo tengamos muy en cuenta, porque nosotros estamos rigiendo nuestra vida no desde el cerebro, sino desde cada célula. O sea, que ahí aparece lo que se dice la definición de la mente. La mente es un flujo de información y energía intrapersonal y extrapersonal. O sea, lo que hay en el cosmos nos está afectando y nos está informando. Y lo que hay dentro de nosotros estamos afectando e informando ese cosmos. Eso sería un comentario sobre lo que está planteando Valiente. Ahora, Gracias, fíjense Neo. cómo en relación con en la línea de lo que está diciendo Neo, como esa membrana es lo que nos permite comunicar y comunicarnos. Fíjense que uno puede permitirse, al darse la posibilidad por ejemplo, de leer, como decía Ana, que dice, no, pues es que yo me dediqué en pandemia a leer otras cosas, y si yo me permito preguntarme si esto es posible, pues yo voy facilitando que me entre una información del medio distinta. Entonces, dependiendo también del medio que yo escoja, pues va a ser un medio que me va a ayudar a potencializar o va a ser un medio que me va a ayudar a limitar, porque el medio todo el tiempo está ayudando a dar información, así como recibe a dar información a nuestra membrana, pero pues tenemos que pararnos en la posibilidad de preguntarnos, ¿será que eso puede ser? ¿Podría ser algo diferente a lo que yo pienso? ¿Para qué? Para poder abrirnos y estar permeables a esa información de afuera. Pero si uno dice, no, realmente eso no puede ser, a mí no me hablen de eso porque eso es así, blanco es blanco, ¿sí? Yo siempre digo, hay una situación que a mí me ha impactado muchísimo, y es que yo me muevo mucho dentro de la medicina alternativa, y hace un tiempo a una tía mía que es para mí muy significativa, le salió un tumor en la hipófisis, un tumor hipoficiario, y pues un tumor hipoficiario que pues cuando fuimos al Hospital San Ignacio, pues hubo junta médica y dijeron, pues señora, no hay nada que hacer, pues es un tumor grandísimo que ya tenía patas por todo lo que uno tiene hueco aquí, ya eso estaba lleno de tumor, y decían, bueno, pues menos mal que usted todavía tiene sus funciones, pero pues eso, de acuerdo a lo que mostraban la resonancia, ya iba a tocar el nervio óptico y una serie de estructuras, y pues le dijeron, no se puede hacer nada porque al entrar por el tallo vamos a dañar todo. Bueno, más o menos ya no había nada que hacer. Entonces dijimos, no, espérese un momentico porque es que una muerte de esas es como muy fregada, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con médicos alternativos, y uno de ellos, con sus metodologías y todo, fue recogiendo el tumor. Y eso se fue viendo en las resonancias, ¿no? O sea, le tomó como 3, 4 años ir recogiendo el tumor, y en cada resonancia se veía cómo se iba recogiendo el tumor, y lo único que decían es, oiga, se va recogiendo el tumor, qué cosa tan rara, ¿no? Lo único es que con el paso de los años, los médicos iniciales que fueron viendo el proceso decían,
No podemos decir nada distinto que esto es un milagro, ¿no? Milagro es aquello que uno no entiende. Se sabía qué era lo que estaba pasando y lo que estaba haciendo este profesional. Pero ya los otros, cuando ya le hacen a ella resonancias de seguimiento, entonces empezaron a colocar, a ella le hicieron una cirugía en el cerebro muy exitosa que quitó un tumor hipoficial. Y ella dice, oiga, a mí no me hicieron ninguna cirugía. Y es como si le hablara al viento. Es una cosa impresionante lo que es la programación es decir, no la escuchan, no la escuchan. Ella dice, a mí no me hicieron ninguna cirugía. Siguen escribiendo y escriben lo mismo. Entonces, es como el poder de esa barrera que yo puedo poner que opto por ni siquiera escuchar lo que el otro me está diciendo porque se sale de mi paradigma, ¿no? Entonces, si yo no tengo la posibilidad de abrirme y preguntarme, ¿puede haber algo diferente a lo que yo pienso? Pues no me voy a poder transformar. No voy a poder transformar mis creencias, no voy a poder enriquecer mi percepción, no voy a poder hacer ninguna de estas cosas, ¿no? Lo cual es, pues, terrible, digo yo, ¿no? Pero bien interesante esta aclaración que ha tenido, pues traía a colación este punto. Entonces, en nuestro capítulo, ellos hablan de cómo, de todas maneras, si uno no entra en ese proceso reflexivo del que estamos hablando y del que estamos buscando formar parte, pues uno se la pasa la vida repitiendo la programación que trae uno de los padres, y si digamos los padres tampoco lo reflexionaron, pues entonces fíjense que, y lo ve uno cuando hace terapia, que hay pautas de relacionamiento, de funcionamiento y de pensamiento que se van transmitiendo muchas veces de 3 y 4 generaciones y comportamientos de 3 y 4 generaciones porque nadie lo ha reflexionado. Entonces se va pasando de una a otra y el funcionamiento es totalmente automático e inconsciente en relación con eso, que es lo que ellos plantean de cómo aquí son menos generosos que en otros textos que hemos leído y dicen que más del 90% del tiempo uno está funcionando en automático, ¿no? Digamos, en esa programación automática, pero pues también dan la esperanza de que, bueno, si uno la mira, uno la puede transformar, ¿no? Entonces, que fíjense que si lo amarramos con lo que oíamos de Nazaret Castellanos, no sé si ustedes se acuerdan cuando ella hablaba de la red por defecto, donde uno Sí, cuando está entre la red por defecto, uno se le fue el día y uno no supo ni en qué se le fue porque es en un pensamiento ahí volátil, rumiante que no va para ningún lado, que hasta donde yo recuerdo ella decía, uno el 40% del día está en esa red por defecto, donde está en un nivel de automatismo que ni siquiera saben que se fue el tiempo. Pero como eso en el fin de semana que uno no tiene la focalización del trabajo o de algo, puede llegar hasta el 70% del tiempo uno en la red por defecto. Y como el reto es salirse uno de esa red por defecto para poder estar más consciente y desde ahí dirigir la vida. Entonces, pues es como interesante eso. Bueno, no sé, digamos, si alguien quiere agregar algo más o qué comentarios queremos hacer. Nos quedan 10 minuticos antes de terminar nuestro horario de hoy. Bueno, yo tengo una pregunta que pues me ha causado a mí inquietud y es que cuando quedé embarazada de mi segunda hija, yo notaba que siempre me despertaba a las 3 de la mañana, así fuera la hora que me acostara, 10, 11, 12, y yo me despertaba y era como si hubiera dormido unas 7 horas, no sentía, digamos, ni cansancio, ni agotamiento, ni nada, y eso vino a ser como a partir del cuarto mes. Cuando nació mi hija, ella también se despertaba a las 3 de la mañana y se ponía a llorar y al punto que me tocó ponerle chupeta para que no llorara. Entonces, pues eso me inquieta a mí con respecto a lo que se hablaba de que los hijos pues tienen o traen de pronto la costumbre o no sé de los padres, ¿no? Entonces, pues yo dije, voy a hacer esa pregunta a ver si de pronto Neo o alguna de las compañeras nos pudieran eh,
aclarar ese que siempre me ha tenido como inquieta ese dato. Neo tiene la palabra. No, bueno, se sabe del ciclo circadiano, ¿sí? Pero yo creo que ahí lo que yo pudiera intuir, porque no es una fundamentación científica, es el cerebro de la niña está conectado, o el cerebro sí, en la gestación es una conexión directa. Además, hay células cerebrales del niño que se traspasan al cerebro de la mamá. Ojo con esto. Wow. Y acordémonos desde Células del niño que pasan al cerebro de la mamá. al Yo no me la cerebro sabía. de la mamá. Yo no Por sabía eso, eso. por eso, cuando una mamá presiente algo de su hija o hijo, hay que ponerle cuidado porque algo está sucediendo. Puede Pero se estar queda para toda la vida, ¿cierto? queda para toda la vida. Y eso queda con una conexión cuántica. Eso desde la cuántica se ha demostrado que la conexión de la mamá y el hijo siempre va a ser para toda la vida y lo va a percibir cualquier circunstancia o cambio del hijo, o lo mismo el hijo va a percibir cambios de la madre en algún momento dado. Eso también se han hecho experimentos desde la cuántica. Creo que Laín es el que planteaba eso, que, que cuando hay una conexión de ese tipo, a cualquier distancia y es inmediata, no es que de pronto en media hora va a ser, sino es como si el cerebro de esa persona estuviera conectado con el otro cerebro. Entonces, puede ser que por el hábito que adquirió la madre, puede ser que la niña perciba eso y se despierte y haga eso. Yo no, pero no, científicamente no. Lo único que sé es, científicamente sí está demostrado que las células cerebrales de la nena se implantan en el cerebro de la madre y hay alguna conexión ahí directa. Wow. Greg No sé, Braden lo explica bien. sí, ¿cómo es? Greg Braden, el que es Sí, amigo de Bruce Lipton y de Joyce Pence. coméntenos ahí eso, Sofía. Lo que pasa es que recuerde que para que exista un bebé, papá pone el 50%, mamá pone el 50%, ¿sí? Entonces, todo lo que hace papá mueve las células y el ADN de un hijo, igual que lo que hace mamá. Entonces, por eso dicen que cuando uno sana, hace el efecto campana, que el bebé siente si uno cambia, que uno es el que da vida al 50% de esa personita, al sanar esa creencia, al sanar ese programa, sanan el hijo automáticamente, ¿sí? Entonces, por eso en la Biblia dice que sana 4 generaciones o ata a 4 generaciones. Igualmente hacia arriba, ¿no? Que nosotros somos el resultado de lo que nuestros padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Entonces, todo lo que siente la mamá es transmitido al bebé. Y lo que el bebé siente, también lo siente mamá. Y lateralmente, los hermanos. Puede ser que que supuestamente no nos parecemos, ¿sí? Pero como si somos hijos del mismo papá y de la misma mamá, corre 50% el ADN de papá, 50% de mamá. Papá, mamá. Entonces, todo lo siente el bebé,
todo lo sienten los papás. Sino lo que pasa es que dice que nosotras las mujeres somos más intuitivas, pero cuando un papá comienza a meditar, ellos también comienzan a sentir lo que sienten los hijos. Es exactamente igual, porque corre el mismo ADN. Y Greg Braden, esto lo descubrieron con un estudio que hicieron a unos soldados. Él tiene un libro sobre eso, no me acuerdo si me recuerdo o recuerdo el documental, lo encuentro, se los envío, en el que él dice que tomaron las muestras a unos soldados y unas muestras las mandaron a cierta distancia, digamos que a 1000 kilómetros, otra a 5000 kilómetros, a otra a 10.000 kilómetros. Y a esas muestras de sangre les hicieron en tiempo real al soldado, le hicieron impactos, como causarle dolor, causarle alegría, y así como le tomaban muestras aquí al soldado, y seguían mirando en microscopio a la toma de sangre que estaba a 1000, al de 5000 y al de 10.000 kilómetros. Igualmente, la misma sensación que sentía el soldado acá, lo sentían las diferentes clases de muestra de sangre que habían tomado, que estaba a cierta distancia. No importaba si estaba a 10.000 kilómetros de distancia, sentía la sangre cambiaban la forma de los glóbulos rojos y los glóbulos blancos. Entonces, todo lo que lo que nosotras hacemos, todo lo que pasa, tal vez no le demos respuesta a Ana de lo que está preguntando, porque el bebé, pero recordemos que todos tenemos un programa, es como, digamos que un plan de vida, ¿sí? Que se ve mejor en tal vez quien se ha mandado leer la carta astral, sabe que tenemos un plan de vida y que eso y dice uno, pero como es tan exacto que yo ¿Se te creí fue el que yo era sonido? el comandante de mi vida. ¿Se te fue el sonido? ¿Me escucha? Sí, ya. Que uno diga, ¿cómo es posible que una carta astral me diga cómo soy yo? Los retos que yo venía a vivir, las alegrías, mis proyectos, si me iba a casar, no me iba a casar, si iba a tener hijos, a qué edad iban a fallecer nuestros padres, o de pronto algún hermano. En la carta astral aparece todo. Entonces, de pronto la bebé, venía con algo que, que le quería demostrar a la mamita, a esa conexión tan grande. Dicen que la hora entre las 3 a las 5 de la mañana es la hora de mayor conexión en un plano espiritual. Entonces, pregúntese hoy mire cómo es su hija, qué tan, sí, tan despierta, porque dicen que los que nacen entre las 3, 5 de la mañana, y mire la hora en que ella nació, son personas que tienen unos dones muy desarrollados, que no es lo mismo nacer en la mañana, en la tarde o en la noche, o en la madrugada. Eh, sí, de pronto, sí, son muchas cosas, por eso es tan importante. eh, Creo que los que han hecho la carta astral, que es importante la hora de nacimiento, para exactamente la hora con hora, minutos y segundos, para que le puedan a uno leer exactamente, porque cada ciertos minutos cambia la carta astral. Entonces puede cambiar lo que significa. Hasta en la numerología también es muy exacta. Y si vamos más, miremos, estudiemos a Pitágoras, que Pitágoras era el padre de los números. Eh, es que todo lo que nosotros creemos, que nosotros somos los que tomamos decisiones, pero cuando dicen que el plan del alma es que el alma ya dejó escrito lo que viene a ser en esta 3D, es que ya está escrito. Uno simplemente es como el vehículo que lleva, pero al fin y al cabo ya todo ya está programado. Gracias, Espero que Sofía. le haya ayudado en algo, Ana. Bueno, Gracias, Sofía, faltan sí, 2 me minutos para aclaró. las 8.
Supongo que, digamos, hay que mirar mío, que entonces ya en la semana entrante empezamos con el 6, ¿no? Sí, Empezamos con el capítulo 6. El capítulo 6 está a cargo de Tara. Entonces, para que lo leamos y bueno, logremos seguir aprendiendo y aumentando nuestra mente, ¿no? y Yo, nuestra conciencia. nuestra conciencia. Yo me pregunto si así como, es decir, como que si uno tomara la visión de que de la bebé, de los bebés dentro de la madre, cómo son afectados totalmente, y nos diéramos más conciencia, tomáramos más conciencia y nos preguntáramos cómo somos afectados nosotros, que estamos dentro de un gran útero que es la tierra, porque sin ella no podríamos vivir 5 minutos. Bueno, ¿cómo es ese intercambio si uno utilizara el como es arriba es abajo y como es abajo es arriba? Podría uno sacar de pronto reflexiones interesantes, ¿no? Si mira uno esa relación bebé-madre y la mira uno la relación de nosotros con la tierra como madre, ¿no? Seguramente entenderíamos otra cantidad de cosas porque se repiten esos ciclos, ¿no? Bien. Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo más o si damos por terminada la reunión. Para los católicos en Semana Santa, cuando la ponen la cruz, ¿qué le dicen a uno? No tengo ni idea porque no soy católica. ¿En tierra eres? De polvo eres y en polvo te convertirás. Aunque ahí le deberían decir a uno, el cuerpo que tienes es polvo y en polvo se volverá a convertir, ¿no? Porque si no le mochan a uno toda el que uno es conciencia en expansión, ¿no? Sí, Pues digo yo, ¿no? Con todo respeto. bueno, muchísimas gracias a todos. Entonces, una feliz semana y en la próxima capítulo número 6, dirigido, coordinado por Tara. ¿Y el 7 quién lo tiene? ¿Quién tiene el 7? Creo que nadie. Yo. Sí, Ana. Ana tiene. Ah, ya. Creo que íbamos hasta el 8. Creo que tenemos hasta el 8 No, íbamos más. más, tal vez. Sí, yo Sí, tengo el 8. El 8, pero el 8, más de la mitad del capítulo habla de experiencias que han pasado con las personas que aplican esta técnica o esta práctica en la vida. Entonces son como testimonios. chévere, Listo. muy bueno. Entonces el 8. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Que ¿Y el seguimos. 9 quién lo tiene? Yo. Ah, 9. Faltaría 10, ¿alguien lo tiene? No, creo que hasta ahí vamos. Faltan 10, 11 y 12, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a democráticamente, los que no han hablado, entonces, si no nos dicen cuál elegir, se lo elegimos en la próxima reunión Listo. para quedar tranquilos. Ahora quedar todos tranquilos. A Bueno, dedocracia. dedocracia. Bueno, Muchas feliz gracias. noche para todos. Hasta Feliz luego. noche, muchas gracias, Valiente. Y a todos. Gracias. Gracias. Excelente Valiente. coordinación valiente. Con gusto. Fuiste una Gracias. valiente. Gracias. Chao.